Pues bienvenidos todos. Hoy tenemos a un invitado de lujo, Carlos Puig Sajibela, que siempre está con diferentes proyectos, también asiduo de RoboTrader. Fue campeón en una edición, ya no recuerdo cuál. 2020, la de la pandemia. 2020, la de la La pandemia, de la pandemia. efectivamente. Por eso me acuerdo, ¿eh? Si no, Y hoy nos va a contar sobre si son rentables los sistemas Risk Premium. Nos contará sobre los sistemas, seguro que nos cuenta algo también acerca de él, así que no voy a introducirle más. Ya os dejo con él. Venga. per- perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos. Como siempre, muchísimas gracias a Eduardo y a RoboTrader por invitarme a las conferencias de este año. Es un placer para mí estar aquí siempre. Y hoy os traigo algo que, bueno, pues realmente ahora os diré qué limitaciones tiene, pero he querido hacer una panorámica de sistemas de risk premia, definirlos primero y luego hablar sobre ellos y traer ejemplos reales de estos sistemas funcionando para que podamos trabajar con ellos e incluso a los que os quedéis hasta el final. Tenéis una sorpresa porque podéis disponer de tanto de la presentación que voy a haceros como del código en Easy Language de algunas de las estrategias que voy a presentar. O sea que creo que eso os va a gustar a algunos. Voy a compartir pantalla. Deberíais estar viendo ya mi pantalla. Decidme si la veis. Sí, se ve bien. Se ve bien. Perfecto. Bueno, como os decía Eduardo, voy a hablar de estrategias de risk premia. Si siguen siendo rentables o no es una pregunta que lanzo, pero que realmente no hay una respuesta categórica, ¿no? Y para hacer este análisis, al final he restringido un poco el campo de estudio porque vamos a hablar solo de risk premia en futuros. Evidentemente esto es muy amplio, ahora haremos un catálogo de este tipo de estrategias, pero vamos a hablar de estrategias de risk premia en futuros, ¿no? Entonces, bueno, pues los futuros exhiben patrones recurrentes vinculados a oportunidades de prima de riesgo, que es lo que es risk premia, una prima de riesgo. Y bueno, pues en esta presentación se muestran estrategias validadas en commodities, índices, divisas, centrándose en metodologías replicables con datos históricos y métricas estadísticas sólidas. Deciros también que luego os hablaré también al final del proyecto que estoy lanzando desde hace unos meses, que se llama criptofinanciaslibres.com, y de hecho ahí podéis inscribiros para recibir también esta presentación y el código de las estrategias que vamos a ver. Bueno, primero, ¿qué es el concepto de risk premium? Es un concepto bastante amplio y un poco discutido. Yo no voy a entrar aquí en discusiones terminológicas, pero realmente ¿qué buscan las risk premia? Buscan capturar primas de riesgo sistemáticas en los mercados financieros. O sea, lo que se tiene en cuenta también como una ventaja, ¿no? Rendimientos adicionales, también llamados alfa, obtenidos por asumir ciertos riesgos específicos que otros actores del mercado no quieren asumir. Y entonces, bueno, pues es como la recompensa que recibimos por asumir esos riesgos que otros no quieren asumir, ¿no? Entonces, estas estrategias se basan en factores económicos, conductuales, estructurales del mercado y se utilizan prácticamente en todas las clases de activos, ¿no? Acciones, bonos, divisas, materias primas, las propias cripto. Y bueno, pues estas estrategias permiten generar rendimientos ajustados al riesgo sin depender únicamente del crecimiento del mercado. Hay otras estrategias que dependen mucho, por ejemplo, en el S&P 500 depende mucho del crecimiento de la masa monetaria. Bueno, pues en el caso de risk premia estaríamos desvinculados de ese efecto, por lo menos a priori. Em, ¿Qué tipos de risk premia hay? Ya os digo que vamos a centrarnos en futuros, pero bueno, hay diferentes clasificaciones por tipo de estrategia o por activo al que se refiere, ¿no? Entonces, si vemos aquí a la derecha, tenemos pues risk premia en renta variable. Los más famosos son momentum, es decir, compramos activos con buen desempeño reciente y vendemos los de bajo rendimiento. Vamos rotando, una cartera rotacional de momentum. También de valor, famosa inversión en valor, pues se invierte en activos infravalorados según métricas fundamentales tipo PER, etcétera, o valoración de activos y demás. Baja volatilidad, pues en este caso, activos que tienen una volatilidad baja, pero con una mejor relación riesgo-rentabilidad, ¿no? En renta fija, pues tenemos la famosa estrategia de carry trade. Se beneficia de la diferencia de tasas de interés entre instrumentos de deuda. Es decir, durante mucho tiempo fue muy famoso el carry trade con el dólar yen. ¿Por qué? Porque los tipos de interés en Japón estaban muchísimo más bajos que en Estados Unidos y entonces había una estrategia que nos permitía capturar esa, por así decirlo, prima de riesgo. También de curva de rendimiento, que explota pues los cambios en la pendiente de la curva de bonos, ¿no? En función de la curva de rentabilidad a más corto plazo y a más largo plazo, podemos aprovecharnos también. En divisas, bueno, pues tenemos también carry trade. De hecho,
es lo mismo que en renta fija. El ejemplo que he puesto antes, de hecho, era de divisas. En renta fija sería con diferentes bonos a diferentes vencimientos, ¿no? Tasas de interés aplicables a diferentes tipos de bonos, ¿no? Tasas de interés a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. En divisas es lo que os hablaba. El dólar yen es el ejemplo más claro, pero hay más, ¿no? Se compra divisas con tasas de interés altas y se venden las de tasas bajas. Y el momentum en divisas también, bueno, pues lo que hace es capturar tendencias. Aunque es cierto que el mercado de divisas depende de los pares, es un mercado bastante, normalmente los pares son bastante laterales, ¿no? Es verdad que el canal es bastante ancho en algunos casos, pero no es tan fácil encontrar divisas que sistemáticamente sigan una tendencia, ¿no? No ocurre como en el S&P 500, por ejemplo, que hay una tendencia clara, un sesgo alcista. En materias primas, bueno, pues aquí se basa, esto lo conocen bien algunos de los miembros de la comunidad, como Roberto y otros, ¿no? El backwardation y el contango, ¿no? Se basa en la estructura temporal de los precios de futuros. ¿Qué es esto? Jugamos con la diferencia de los futuros más cercanos respecto a los futuros más lejanos, ¿no? El contrato más próximo lo comparamos con el vencimiento del contrato más lejano. Si el contrato más próximo es más caro y el más lejano es más barato, eso se llama backwardation. Y el caso contrario es el contango. Bien, tenemos también estrategias de volatilidad. Vendemos volatilidad se beneficia de la sobrevaloración de las opciones en momentos de calma. Es decir, en una situación de mercado normal, normalmente la volatilidad, si queréis, la podemos medir por el VIX o por cualquier otro índice, realmente tiene un sesgo bajista. Es decir, vender volatilidad nos permite obtener esa prima, ¿no? Y también, bueno, pues podemos comprar volatilidad cuando la utilizamos como cobertura en periodos de crisis. Y por último, tendríamos en esta clasificación, aunque ya os digo, se pueden hacer muchas clasificaciones, estrategias basadas en el efecto fin de semana, que curiosamente esto afecta a algunos activos con un patrón recurrente bastante explotable, ¿no? Consiste en vender o en comprar, depende del efecto como venga, ¿no? Activos el viernes y recomprarlos el lunes, o comprarlos el viernes y venderlos el lunes, ¿no? Depende si hay patrones de caída o patrones de subida durante el fin de semana. ¿Y eso por qué es? Pues, por ejemplo, en el oro funciona un patrón muy interesante de compra el viernes y venta el lunes, porque lo que estamos haciendo es actuar como aseguradores. Es decir, el mercado del oro está cerrado. El oro, como sabéis, es un activo donde se refugian, digamos, todos los inversores cuando hay crisis o cuando hay momentos turbulentos. Y entonces, bueno, como el fin de semana está cerrado, pues lo que hacemos es compramos porque, digamos, estamos corriendo el riesgo que no quieren correr otros estando dentro del mercado, ¿no? Estando dentro del mercado del oro. Y también hay estrategias de aprovechar menor liquidez en fin de semana para estrategias de arbitraje. El problema que tenemos aquí es que normalmente las rentabilidades que podemos obtener a lo mejor son demasiado ajustadas, pero bueno, también depende del horizonte temporal donde estemos trabajando, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, ¿qué criterios he seguido para presentar las estrategias que vamos a tener aquí como ejemplo? Mm, Pues los criterios son los siguientes. Primero, estoy analizando estrategias en futuros que sean muy líquidos, de tal manera que no tengamos problemas de liquidez para poder entrar y salir sin demasiado deslizamiento y sin demasiados problemas. También estoy buscando una descorrelación de activos, activos que estén a priori descorrelacionados, aunque ya sabéis que esto es dinámico y lo que hoy está descorrelacionado mañana puede estar correlacionado. Pero bueno, dentro de ese universo de activos que tenemos, siempre buscamos esa descorrelación. También descorrelación de las propias estrategias y que estén validadas externamente. ¿Cómo he buscado esta validación? Bueno, pues por fuentes que sean de una cierta fiabilidad, QuantConnect, Backtest and TradeStation, que sean públicos, Reddit, comunidad tipo Reddit, y que nos den estadísticas como mínimo de 20 años, es decir, que sean estrategias robustas. Entonces, con estos criterios, pues he localizado 4 estrategias y luego, si os portáis bien, igual os doy una quinta de bonus, lo que pasa es que esa está en modo laboratorio. Vamos a ver 4 estrategias en detalle que cumplen estos criterios, ¿de acuerdo? A priori digo, hago un disclaimer. Mucha gente en esta comunidad, y además lo dicen con razón, piensan que no hay, digamos, nadie debería presentar una ponencia de este tipo si no trae resultados de al menos un track record real de 18 o 24 meses. Entonces ya os voy a desilusionar de entrada porque no tengo en ninguna de ellas un track record de 18 o 24 meses ni demás.
Si tengo de 4 meses, es muy poco, lo sé, pero es cierto que esa desventaja está compensada por el hecho de que he encontrado fuentes, papers y publicaciones, algunas me ha costado, donde sí se documenta ese tipo de estrategia, bueno, pues por personas y fuentes que a mí me merecen respeto. Em, Como esta ponencia la he empezado a preparar cuando, bueno, pues cuando hablé con Eduardo, pues a finales del año pasado, pues solo me ha dado tiempo a poner alguna de ellas en real estos últimos 4 meses. Ese es el motivo por el cual no puedo exhibir aquí un track record de mayor duración, ¿eh? Y entiendo que es un problema, ¿eh? O sea, esto evidentemente tenéis que tomarlo con mucha prudencia. Yo aquí os estoy enseñando lo que he investigado, pero no significa ni que vaya a misa, ni que puedan ser totalmente replicables, ni que realmente haya ninguna garantía de que al poner esta cartera en funcionamiento, pues vais a tener los mismos resultados que podemos estar viendo aquí. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la primera estrategia de gap de fin de semana más backwardation en futuros del oro. Este es el símbolo del futuro del oro en TradeStation, GC. Y bueno, pues vamos a ver primero la base conceptual. Bueno, el oro, como os decía, opera como activo refugio y acumula demanda institucional los viernes para cubrir riesgos geopolíticos. Entonces, estudios muestran que el 68% de los gaps en el oro en fin de semana presentan reversión parcial los lunes con una prima promedio del 0,8%. ¿Qué significa esto? Que en promedio podemos aspirar a capturar un 0,8% de rentabilidad en cada fin de semana. Luego esto es muy variable porque evidentemente no todos los fines de semana se produce este efecto, ¿eh? El fundamento teórico es esa incertidumbre geopolítica y financiera. Instituciones y joyeros acumulan posiciones largas los viernes para cubrir riesgos durante el fin de semana, generando una presión alcista en el cierre y un gap positivo el lunes. Bueno, realmente esto se acompaña con que si hay un backwardation estructural, cuando los contratos próximos, los que están más cerca, cotizan más caros que los que están más lejos. ¿Y eso que refleja? Pues una escasez inmediata de ese oro, un shock, digamos, de oferta, ¿no? Escasez de oferta frente a una alta demanda, ¿no? Por supuesto, va acompañado de esa demanda institucional de fondos y bancos centrales que aumentan las coberturas los viernes y crean ese desequilibrio temporal del que nos podemos beneficiar los traders retails, ¿no? ¿Cuáles son las reglas cuantitativas? Bueno, pues hacer la compra de futuros del oro el viernes a las 17 horas de Nueva York, es decir, cuando cierra el mercado, realmente sería un poquito antes. Y, bueno, hacer este filtro de que la diferencia entre el contrato más próximo del futuro del oro y el siguiente sea mayor del 0,5%, que estaríamos en backwardation. ¿Vale? Haríamos ese filtro. Y la salida sería los lunes a las 0 horas. A las 0 horas de Greenwich, que es la apertura asiática. ¿De acuerdo? Bueno, podemos probar diferentes stop loss, etcétera. Un stop loss dinámico de 1,5 el ATR de 20 días funciona bien, pero os animo a que probéis otro tipo de, de estrategias de salida, ¿no? Los resultados históricos en los últimos 20 años es un retorno anualizado del 8,3%, con un Sharp de 0,72, que está bastante bien. Un drawdown máximo del 12%, esto es en la crisis de 2008, fijaros, es un drawdown bastante contenido, teniendo en cuenta que en la crisis de 2008 hubo caídas de hasta el 50-60% en el mercado, ¿no? Y un porcentaje de ganadoras del 63%, bueno, pues en cuentas auditadas en QuantConnect de 1.248 trades en esos 20 años, ¿no? Por eso os digo que aunque yo no haya hecho, no le haya puesto con un track record real mío en mis cuentas, sí me puedo fiar de este tipo de fuentes, ¿eh? Y bueno, pues lo interesante de esta estrategia es que no se agota. La demanda de oro como refugio persiste y yo creo que va a seguir persistiendo. Como mucho tendrá como rival, aunque esto es muy discutible, el oro digital, que es el Bitcoin, pero vamos, ya os digo que esto está muy discutido por mucha gente. Lo que sí es cierto es que la eficiencia de esta estrategia varía con las tasas reales que sucedan, ¿no? Bueno, el riesgo de obsolescencia de la estrategia vendría si los bancos centrales redujeran las reservas en oro de forma sistemática. Esto no parece que vaya a suceder en los próximos años. Esto sí sucedió, por ejemplo, en la década de los 90, donde también hubo bastantes, digamos, hubo mucha volatilidad en el precio del oro y por lo tanto este efecto se vería debilitado o incluso anulado. Bien, este es el código, que luego os lo pasaré, de esta estrategia.
Bueno, en este caso lo estoy haciendo en velas de 30 minutos, se puede hacer en diferentes time frames. Y como veis, bueno, pues aquí yo estoy entrando a las 16 horas, el mercado cierra a las 17, con la condición del backwardation, del contrato más próximo tiene que ser, el precio tiene que estar más de un 0,5% superior al del siguiente contrato, del futuro del oro. Y bueno, pues la salida es el lunes a las 0 horas, hora de Greenwich. Em, también estoy utilizando el stop loss con el ATR de 1,5, bueno, pero ya os digo, se puede utilizar con diferentes multiplicadores. Entonces, con este código, esta es la única estrategia que sí os puedo mostrar un track record real, pero solo es de 4 meses. Ahora, a mí me vale porque ya veis que me ha dado bastantes alegrías estos 4 meses cuando decidí ponerme a probar esta estrategia, cuando, bueno, pues decidimos Eduardo y yo el tema de esta ponencia, ¿no? Aquí tenéis los resultados. Solo ha habido 15 trades en 4 meses, es decir, aproximadamente hace un trade por semana, como parecería lo lógico, bueno, menos un fin de semana porque es una estrategia de gap de fin de semana, es decir, para eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, pues esta estrategia ha obtenido un beneficio con un contrato, siempre sea contrato fijo, un contrato del oro, de 6.440 dólares. Esto es cuenta real mía de futuros, y he obtenido este beneficio utilizando esta estrategia en los últimos 4 meses. Ha tenido un drawdown de pico a valle de 6.120, es decir, flotante incluido, de 6.000 dólares, por lo cual, bueno, lo que pasa es verdad que empezó ganando, ya veis que aquí empezó ganando casi 2.000 dólares, luego siguió ganando el segundo y el tercer trade, y luego ya entró en un drawdown del cual empezó a salir en el trade número 9-10, lo veis, ¿no? Y esto fue el 9 de febrero. Ya sé que una muestra tan pequeña no es prueba de nada. Me fío mucho más de la fuente de Quant Connect, 20 años, y simplemente esto era para poner algo de skin in the game, ¿no? De demostrar si esta estrategia, arriesgando mi propio dinero, pues puede dar resultados interesantes, y ya veis que sí los da. Por lo tanto, bueno, pues no es nada un profit factor del 209, un porcentaje de ganadoras de 60, que está próximo al porcentaje histórico de 63% en el backtest, y bueno, pues un profit factor de 209 realmente es para estar bastante contento. Ya os digo, 15 trades no van a ningún lado, esto lo voy a tener, lo voy a seguir operando, y seguramente si hay ocasión, pues os iré comentando cómo evoluciona, pero si el año que viene vuelvo a estar aquí, pues os contaré también el resultado de haber operado durante 1 año y 4 meses esta estrategia. Bien, nos vamos a la segunda estrategia. Bueno, por supuesto, luego habrá un turno de preguntas, pero si queréis hacerme algún comentario o lo que sea, por supuesto está abierto el chat para que lo hagáis, ¿eh? La estrategia número 2 es el momentum estacional en futuros del petróleo. El símbolo es CL entre Station, y bueno, pues vamos a ver en qué se basa, ¿no? El fundamento teórico de esta estrategia es que el crudo muestra un momentum alcista en el cuarto trimestre por demanda invernal. Hay un aumento del consumo de combustibles en el hemisferio norte, que es el que consume más, y hay recortes en la Organización del Petróleo de países petroleros, con acuerdos de producción que suelen anunciarse en octubre, y por lo tanto se produce ese efecto. Siempre os estoy trayendo aquí estrategias que tienen un fundamento sólido de mercado, ¿eh? No estamos hablando de estrategias más de machine learning o estadísticas que se basan en detectar patrones estadísticos, sino en estrategias que tengan un fundamento sólido, que motiven el que os suceda esto, ¿no? Que exista este efecto. Bien, la dinámica del mercado es que ya os decía que el crudo Brent muestra un momentum alcista, en este 4, por los motivos que os he dicho antes, y hay un estudio de DICO de 2006 que identifica un risk premia del 7,2% en contratos de diciembre versus los de junio del año siguiente, ¿eh? Es que estamos haciendo ese efecto, ¿no? Estamos también jugando con el backwardation en este caso, ¿no? La base de mercado es esta, ¿no? Que hay un backwardation entre estos contratos, los de diciembre frente a los de junio del siguiente año, entre un 7 y un 10%, el 70% de los años del periodo 2000 a 2025. O sea que tenemos aquí una ventaja clara. Eso se soporta todavía más porque los inventarios de la administración de la EIA, que es la Agencia de Energía, de Información de Energía, pues reportan reducciones mayores a 5 millones de barriles a la semana, que refuerzan esta tendencia, ¿eh? En ese cuarto trimestre. Ese es el efecto que estamos explotando. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues un retorno anualizado del 11,4%, con un ratio de Sortino de 1,3, bastante bueno.
una exposición máxima del 18%, me refiero a un drawdown máximo en la crisis de, bueno, cuando empezó la guerra de Ucrania. Y las amenazas, bueno, pues es que la transición energética en la que están involucrados, sobre todo la mayoría de los países occidentales, en Europa sobre todo, pues reduce el peso del petróleo después del año 2030. Entonces, puede ocurrir que esta estrategia pues vaya perdiendo fuerza, ¿no? Cuando nos acerquemos a esas fechas. Lo que sí es cierto es que en la actualidad la demanda global de petróleo sigue creciendo a un ritmo del 1,5% anual. O sea que no parece que de momento esta estrategia vaya a fallar. Pero es verdad que hay que estar atentos a ese posible efecto en el 2030, ¿no? Los parámetros operativos de entrada son los siguientes: que la media exponencial de 50 periodos sea mayor que la de 200 el 1 de octubre, y que los inventarios estén por debajo del promedio estacional. Y esto lo estamos simulando con el cálculo del backwardation entre los contratos de diciembre y junio, que sean mayores de un 7%, porque con eso estamos verificando que los inventarios son menores que el promedio estacional con ese backwardation. Cuando se produce ese efecto, tenemos esta estrategia para poder funcionar, ¿no? Y bueno, pues la gestión que se sugiere en las fuentes donde he encontrado esta estrategia aprobada es que, bueno, pues arriesguemos el 2% del capital por contrato y hagamos un trailing stop del 8% desde máximo. Tendríamos aquí un ejemplo del código en Easy Language para poder probarlo esto en este caso en time frame diario. Y en este caso yo no lo he... el problema que tiene esta estrategia es que no es sencillo probarla porque habría que montar una serie sintética para simular todos los contratos de diciembre y todos los contratos de junio. Aquí solo podríamos hacer la prueba con uno de los contratos nada más, el del año más próximo, pero si queremos hacer un backtest en condiciones de 20 años, pues no podemos hacerlo. Lo podemos hacer, pero habría que empalmar series de datos temporales y hacerlo con mucho cuidado porque normalmente se cometen errores al hacer ese tipo de manipulaciones de datos. Pero bueno, aquí hay gente también en la comunidad experta en hacer eso. Yo no me considero experto en manipular ese tipo de series temporales y no me he atrevido a presentaros aquí un backtest que pudiera ser representativo. Pero sí me consta que existen en fuentes fiables y que este efecto es real y se puede explotar. El código es simplemente para que podáis probarlo vosotros si os apetece, aunque sea limitado a los contratos más próximos, ¿no? Del último año o de los últimos 2 años, porque si no, no hay liquidez, ¿no? No hay liquidez. Si hacemos el backtest del contrato de este diciembre frente al de junio siguiente, pues y nos vamos 3 años atrás, pues esos contratos obviamente no tienen liquidez. Tendríamos que estar operando los contratos de los años que correspondieran, ¿no? Anteriores. Muy bien, pues nos vamos a la tercera estrategia. La estrategia es reversión en spreads agrícolas, en este caso el trigo contra el maíz. En el futuro del trigo tiene el símbolo C de corn en TradeStation y el futuro del maíz tiene el símbolo W de wheat también en TradeStation, ¿no? El fundamento estadístico de esta reversión, de este risk premia, de spread agrícola, es que el Z-score, ahora os explicaré qué es, aunque me imagino que algunos ya lo conocéis, estacional, bueno, pues si tenemos un índice del 2,1 desviaciones estándar en el mes de julio, significa que el precio del trigo y del maíz se ha desviado 2,1 desviaciones estándar. Y eso lo que hace es un efecto que podemos explotar porque al estar tan separados, a partir de julio se empieza a producir una reversión de esa diferencia, discrepancia de precios, ¿no? La base del mercado es que realmente una de las materias agrícolas es sustitutiva de la otra, y viceversa, el uso alternativo. Y también el ratio que hay entre el stock de maíz o de trigo y el uso, la demanda que hay de trigo y de maíz en esas épocas que estamos estudiando, ¿no? Bueno, pues el sistema de trading consistiría en vender el spread, es decir, el diferencial entre el trigo y el maíz, cuando se supere 1,5 desviaciones estándar. Se basa en que este spread, el spread es la diferencia, es la diferencia de precios entre el trigo y el maíz. Históricamente se expande en verano porque hay escasez y se contrae en otoño. Y los datos de la Organización de Estados Unidos de Meteorología mejor dicho, agrícola, bueno, que también dan datos meteorológicos por lo importante que es para la agricultura, ¿no? Muestran
un Z-score estacional de 2.1 desviaciones estándar en el mes de junio. Ya os digo, bueno, os he explicado el fundamento teórico. La base de mercado es que el trigo para panificación tiene una demanda inelástica versus el maíz para etanol, y por eso se produce esa discrepancia de precio, ¿no? Por eso os digo que siempre intentamos buscar un fundamento de mercado. Y los niveles menores del 0,25 entre el stock que existe y el uso indican tensión en los precios del trigo que favorecen esa discrepancia de precios entre el trigo y el maíz, ¿no? La entrada es vender la diferencia entre el trigo entre el trigo y el maíz, mejor dicho, entre el maíz y el trigo, al superar 1.5 desviaciones estándar, la media móvil de 5 años, y también como filtro que exista este ratio stocks-uso que lo podemos simular también con la diferencia de los contratos de diferentes vencimientos de los futuros, ¿no? La salida es al revertirse a media histórica o stop loss de 2 desviaciones estándar, es decir, si al final esto no se revierte, pues saldríamos con pérdidas y estamos buscando que revierta a la media histórica. Es decir, que al final esos precios se vayan igualando, esa discrepancia, esa brecha de precios se vaya cerrando. Tenemos un índice, o sea, un ratio de Sharpe de 0,69, fijaros, en este caso en 35 años, y un drawdown máximo histórico del 9.8, es súper contenido, que además fue durante la crisis de 2008. Bien, os decía que el Z-score se calcula de la siguiente forma. Yo cojo el precio de un activo, le resto el precio de otro, lo divido por el promedio, en este caso sería la media a 5 años, y lo divido por la desviación estándar. Entonces, eso me da un ratio que en el caso de este spread, de esta diferencia entre el trigo y el maíz, está reportado un 2,1 desviaciones estándar en julio, y lo que hacemos es intentar que cuando supere 1,5 juguemos con esa reversión a la media que queremos capturar. Muy bien, pues tenemos la última estrategia que os voy a mencionar, que es el efecto fin de semana en futuros del SP500. Y esta estrategia también le va a gustar a algún miembro de la comunidad, porque ya sabéis lo difícil que es capturar estrategias que sean sólidas, que sean bajistas en el SP500. Es muy complicado, pero son estrategias muy perseguidas porque si funcionan bien, nos permiten aplanar la curva, nos permiten hacer coberturas y nos permiten, pues, conseguir esa descorrelación que todos los traders buscamos, ¿no? En principio, de estrategias, ¿no? Bien, me pregunta Alex que para la estrategia 3 el spread se arma con cuáles vencimientos. Muy bien, volvemos a la estrategia 3. Lo que estamos haciendo es con el vencimiento más próximo que existe en julio. Es el contrato del maíz contra el contrato del trigo, ambos del mismo vencimiento, pero la diferencia de ambos en ese vencimiento. Es decir, si estamos en julio, el contrato más próximo que exista. Lo hacemos con esos vencimientos. Es la forma de montar. ¿De acuerdo? Bien. Os decía, SP500 tiene la ventaja de que es una estrategia bajista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que curiosamente los futuros del SP500 muestran retornos negativos durante el fin de semana, un menos 0,15%, con una volatilidad reducida un 23%. Entonces, podemos explotar este efecto. Las reglas de ejecución es vender el viernes a las 3 de la tarde, en el precierre, con un filtro del RSI de 4 periodos mayor de 66, esto ya os digo, se puede ajustar, y un volumen mayor del 1.9 del promedio de 11 días. También ya os digo que esto se puede ajustar y tampoco varía demasiado la estrategia si en vez de 1.9 ponéis 1.5, pero son filtros que nos permiten validar que lo que está sucediendo es lo que queremos que suceda, ¿no? Con un volumen fuerte y con un RSI que nos permita, bueno, pues estar más convencidos de que esa estrategia bajista nos va a dar el resultado que queremos, ¿no? Y el cierre es el lunes a la 1 de la madrugada con un stop loss del 1.8% basado en rango diario. Esas son las reglas de ejecución de esta estrategia bajista que nos puede dar alguna alegría, ¿no? Los resultados son un retorno anualizado del 5.2% entre el año 90 y 2025, 35 años, con un porcentaje de ganadoras del 57%, pero aquí lo interesante es que tenemos una correlación negativa
con estrategias intradía del -0,4, lo cual nos permite, bueno, pues jugar con esas coberturas y esa descorrelación que siempre es interesante tener en nuestro caja de herramientas como traders, ¿no? Aquí esto se basa en un patrón estacional bien documentado en los mercados de futuros del S&P 500, donde hay una tendencia consistente en retornos negativos durante el fin de semana. Este fenómeno se atribuye a varios factores, por ejemplo, la psicología del mercado. Los inversores tienden a cerrar posiciones de riesgo antes del fin de semana, flujos institucionales, hay rebalanceos de cartera que ocurren típicamente al inicio de la semana, seguramente en la apertura y las siguientes horas del lunes, y hay una simetría informativa. Las noticias negativas suelen publicarse en fin de semana para minimizar su impacto. Realmente, esta es la otra cara de la moneda, aunque no está directamente relacionado, pero sí hay una relación indirecta con el gap de fin de semana del oro. Es decir, las noticias negativas, normalmente muchas agencias o muchas agencias de noticias las reservan para el fin de semana, para minimizar el impacto porque los mercados están cerrados. ¿Qué ocurre? Que eso tiene un efecto bajista en el S&P 500 y en los índices en general y en las acciones, y tiene un efecto alcista en el oro, porque actúa como valor refugio. O sea que realmente aquí estamos explotando las dos caras de la moneda, ¿no? Y la estrategia sí ha demostrado ser bastante robusta a lo largo de diferentes ciclos de mercado, aunque es verdad que su efectividad puede verse disminuida en periodos de alta volatilidad o cuando haya eventos macro significativos, ¿no? Aquí tenéis también un ejemplo de código, en este caso para poder operarlo con velas de 15 minutos, pero bueno, os animo también a que, ya os digo, todos estos códigos luego os los puedo pasar sin problemas, ¿eh? Muy bien, este es un código operable en Easy Language y de hecho, pues yo he hecho un backtest. Este es un backtest, no es track record real, como en el caso de la estrategia del oro. Y como veis, para una estrategia bajista en el S&P 500, los resultados son bastante impresionantes. Estamos hablando de un backtest de 10 años, velas de 15 minutos, pues un profit factor de 1,77, 185 trades en 10 años, es decir, que no opera mucho, porque no se cumplen todas las condiciones, opera más o menos la tercera parte de los fines de semana aproximadamente, ¿eh? 47% de operaciones ganadoras, es decir, tiene menos del 50%, pero cuando gana, gana bastante más que cuando pierde. Gana $870 en promedio de ganancia y pierde 450 y la esperanza matemática es de $178 por trade, siempre operando, siempre todos estos backtests son a contrato fijo, un contrato nada más. Y bueno, pues aquí tenéis el resto de los datos, ¿no? Pues el drawdown máximo es de $6.000, está bastante contenido. Y la verdad es que a mí me gusta esta estrategia. Ya veis que los primeros años no es especialmente brillante, está ahí manteniéndose neutral, pero a partir de 2020 ya nos está dando bastantes alegrías. Lo cual significa que a lo mejor es necesario ajustarla en el futuro, ¿eh? Pero de momento nos está dando bastantes alegrías esta estrategia bajista en el S&P 500, aprovechando el fin de semana. Bien, ¿qué limitaciones tienen estas estrategias que hemos visto? Bueno, pues hay que tener cuidado en algunos casos con la liquidez, ¿no? Si la liquidez se reduce, depende también la hora en la que entremos o salgamos, pues tengamos en cuenta a efectos de calcular nuestro rendimiento, que por ejemplo en el maíz hay un slippage, un deslizamiento promedio del 0,1%. En el oro es del 0,05%, pero bueno, no es demasiado elevado, pero hay que tenerlos en cuenta a la hora de calcular, ¿no? Evidentemente, cualquier evento que sea extraordinario, ¿no? Elecciones, conflictos geopolíticos que pueden invalidar patrones. Por ejemplo, el Brexit. En el Brexit, el gap, digamos, había otra estrategia que era de divisas, que no la he mostrado aquí, pues en ese caso esta estrategia quedó invalidada. De hecho, no la he mostrado porque no me convencían los parámetros, ¿eh? Y luego no olvidemos que estamos tratando con futuros. Hay costes de rol. Roll es, digamos, cuando rolamos o pasamos de un contrato al siguiente, ¿no? Esto en intradía no tiene efecto, pero cuando estamos haciendo estrategias más estacionales, sí tenemos una erosión del rendimiento entre el 0,3 y el 0,5% anual en este tipo de estrategias, ¿no? Sobre todo en las estrategias de carry, pero también en las estacionales cuando estamos jugando con swing trading, ¿no? Con estrategias más a medio plazo. Bueno, pues estas limitaciones pues representan desafíos que tenemos que tener en cuenta. La liquidez varía entre diferentes mercados de futuros, afectan los costes de ejecución, los eventos geopolíticos y los costes de rol. Y para mitigar estos riesgos, deberíamos ajustar el tamaño de la posición según la liquidez del mercado
implementar filtros para excluir periodos con eventos de alto impacto que estén programados, lógicamente los que no están programados no podemos, calcular y monitorizar estos costes como parte integral del análisis de rentabilidad, descontándolos, y diversificar entre múltiples estrategias con correlaciones que fueran negativas o neutras. Y bueno, aquí tenemos un análisis comparativo, ya os digo, estos son todo como mínimo 25 años de fuentes fiables. El oro nos da un rendimiento anual, o sea, sería un crecimiento anual compuesto del 8,3% con una volatilidad del 12%, y el factor clave aquí es el backwardation, como hemos explicado antes. Y se considera que tiene una robustez de 3 estrellas sobre 5, entendido como robustez la fiabilidad que podemos esperar, ¿no?, en este tipo de estrategia. En este caso tendríamos 2/3 aproximadamente de operaciones ganadoras, ¿no? En el futuro del petróleo, una prima anual, esta es la más alta, del 11,4%, con una volatilidad más alta del 23%. El factor clave es el momentum del cuarto trimestre, y también tendríamos una robustez del 60% aproximadamente, 60 y pico por ciento. En el spread del trigo y el maíz, la prima anual es bastante más baja, tenemos también una volatilidad más baja, y esto se basa en la estacionalidad del verano y la diferencia que hay en el spread del trigo frente al maíz. Si a algunos preocupa que los precios de los contratos de trigo y maíz estén demasiado separados o demasiado diferentes y haya que normalizar, en este caso no es necesario porque están bastante próximos, ¿eh? O sea, son precios muy similares por la unidad de medida que se establece en el contrato de futuro. Y en cuanto al SP500, estrategia bajista, tenemos una prima anual del 5,2% con una volatilidad del 9%, y estamos explotando el efecto fin de semana. Aquí es cierto que, bueno, pues en este caso tenemos una robustez algo menor, porque al tratarse de una estrategia bajista, acertamos un poco menos del 50% de las veces. Si estas primas anuales os parecen bajas, que a lo mejor os pueden parecerlo, recordad que lo que estamos analizando aquí son estrategias para que podáis incorporarlas a vuestra cartera para poder diversificar, poder hacer coberturas y realmente aplanar la curva de capital, que es al final lo que buscamos muchos traders, ¿no? Las fuentes son backtest en plataformas de Quant Connect y TradeStation. Os he enseñado también una cuenta real mía, solo de 4 meses. Y el análisis comparativo, bueno, pues lo que os he comentado, el petróleo ofrece la mayor prima anual, 11%, pero también la mayor volatilidad. El spread agrícola, trigo-maíz, es el más robusto, es decir, que acierta pues prácticamente un 80% de las veces y tiene una relación rentabilidad-riesgo bastante equilibrada. El SP500 muestra la menor volatilidad, pero también la menor prima. Y el oro mantiene un equilibrio bastante razonable entre rentabilidad y volatilidad. Si quisiéramos armar una cartera, bueno, antes de eso os voy a lanzar, bueno, si queréis, os lanzo aquí un experimento. Ya os digo, este experimento está todavía en mantillas, que es con el Bitcoin, con el futuro del Bitcoin. De hecho, con el futuro, ¿eh? Estamos hablando siempre de futuro. Entonces, es una estrategia que combina momentum con RSI y es sorprendentemente efectiva porque contradice la sabiduría convencional sobre las lecturas del RSI, ¿no? En este caso, estamos operando en time frame de 15 minutos. Se trata de comprar cuando el RSI de 5 periodos cruza hacia abajo el nivel 10, y la salida es cerrar cuando cruza hacia arriba el nivel 18. Por eso digo que contradice las lecturas tradicionales del RSI, ¿no? La gestión del riesgo no está especificada en la fuente original donde he encontrado esta idea, pero sí hay análisis reportados en Reddit y verificados por la comunidad. El resultado supera consistentemente la estrategia de holdear y mantener Bitcoin. Hace un por 30 desde 2018 en lugar de un por 6. El precio de Bitcoin se ha multiplicado por 6 desde 2018 y esta estrategia multiplica por 30. Los pros es que es muy simple de implementar, es contraintuitiva, lo cual implica que a lo mejor es una ventaja persistente. Los contras es que no hay una gestión de riesgos específica y, bueno, pues cuando hay un drawdown significativo, pues puede llevarse por delante la cuenta si no estamos ajustados bien el tamaño de la posición, ¿no? Y bueno, pues las condiciones óptimas son mercados con momentum fuerte y tendencias claras. En este caso es una estrategia alcista, ¿eh? No tenemos la parte bajista. Aquí tenemos el código en Easy Language y aquí os presento pues un backtest de todos los datos que hay en TradeStation, que es desde diciembre de 2017. O sea, son 7 años de datos. Y aquí los tenemos, con un contrato de
Ya veis que la curva, fijaros, con todos los tortazos que se ha pegado Bitcoin desde 2017, que ha habido unos cuantos, veis la curva es sorprendentemente buena, lo veis, ¿no? Tiene un drawdown máximo de $23.000, que para este tipo de activo no es exagerado en absoluto. Tendríamos un profit factor no demasiado alto, es 1,42, pero lo importante aquí es que nos estamos evitando em, todas las caídas que tiene Bitcoin, que muchas de ellas llegan a caer un 80, un 70%, un 60% o un 30 y pico, como la última que hemos sufrido desde el último máximo, ¿no? Ya veis que lo tenemos bastante contenido. Pero ya os digo, esto es un experimento, ¿eh? Esto es un experimento, de momento está en el laboratorio, no lo estoy operando en real, pero sí, con estas estrategias de risk premia sí he querido hacer un experimento también con cripto, pues para ver qué sucedía, ¿no? Y bueno, pues de momento todo lo que bata, holdear o entradas aleatorias, ya sabéis que en principio es una estrategia que conviene echarle un vistazo por lo menos. Ya sé que falta bastante trabajo de depuración, por eso digo, está un experimento en bruto de depuración, de solidez. Esta no es tan sólida como todas las anteriores que están contrastadas. Esta no, esta es un experimento y tomadlo, por favor, como tal. Bien, y lo que quería acabar es a la hora de meterlo en una cartera, ahí no he metido la de Bitcoin en esta cartera. ¿Cuál serían la conclusión y las recomendaciones? Bueno, pues una combinación óptima sería el oro más los spreads agrícolas, el trigo frente al maíz, con una correlación negativa del -0,4 y un Sharpe agregado de 1,1. O sea, realmente bastante interesante, ¿no? Filtros adicionales que puede ser conveniente introducir, pues excluir semanas con informes de la Organización del Petróleo o, bueno, pues los informes del Fondo Monetario los viernes, ¿no? El tema del umbral mínimo de volumen, pues por ejemplo, en petróleo conviene que haya más de 100.000 contratos los viernes cuando operamos, porque si no podemos tener problemas, ¿eh? Em, ¿Qué más? Bueno, pues el ranking de robustez ya lo hemos visto antes. El primero sería el spread del trigo maíz, que tiene una menor exposición a shocks macro. El segundo sería el oro, tiene alta liquidez, pero es sensible a las tasas reales de tipos de interés. Y el tercero sería el petróleo, rentabilidad elevada, pero tiene una volatilidad muy alta también y por lo tanto tenemos que estar muy vigilantes, ¿no? Bueno, pues estas estrategias están validadas hasta marzo de 2025, es decir, hasta este mes, y demuestran que este tipo de estrategias, tanto de gaps de fin de semana, patrones estacionales, siguen siendo fuentes viables de alfa en futuros. Pero es verdad que requieren ajustes. A ver, puede ser que sea conveniente hacerlos semestrales o incluso trimestrales y monitorear el entorno macroeconómico en tiempo real para no llevarnos sustos, ¿no? En cuanto a rentabilidad frente a riesgo, oro y petróleo ofrecen mayor rentabilidad, pero con una volatilidad más alta. Los spreads agrícolas son más estables, pero tienen retornos también más modestos. Y los indicadores clave, pues los filtros clave son los indicadores macro, los inventarios de la Agencia de Energía y de la Agencia de Agricultura de Estados Unidos, para la soja sobre todo. Soja en este caso no estamos tratando porque estamos con el trigo y el maíz, pero podríamos también hacer experimentos con la soja, ¿no? Porque realmente el precio de la soja también impacta en otros materias agrícolas como los que estamos estudiando aquí, ¿no? La estacionalidad ajustada con el Z-score y los ciclos agrícolas, y el riesgo de obsolescencia de estas estrategias es que el petróleo tiene mayor vulnerabilidad, por lo que os he comentado antes, del año 2030 y la transición energética, y el oro realmente es la estrategia que seguramente va a sobrevivir más tiempo, puesto que salvo que haya cambios extremos en política monetaria, realmente esto lleva 40 años, este patrón, siendo consistente. Muy bien, pues como os decía, aquí tenéis mi web, criptofinanzaslibres.com, tenéis mi correo y si os interesa tanto esta presentación como los códigos de las estrategias que he presentado, lo único que tenéis que hacer es apuntaros a la newsletter en la web y enviarme un email a carlos@criptofinanzaslibres.com. Cripto con Y. Y ahora pues pasaríamos a un turno de preguntas para los que queráis preguntar lo que queráis. Os dejo aquí también el código QR para que podáis leer la web. Perfecto, Carlos. Pues nada, lo dicho, ¿alguien se anima a hacer alguna pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Mariano, ¿qué Mariano, tal? ¿Cómo estás?
Primero, Carlos, muchísimas gracias por compartir esto. Hace rato que no teníamos ese tipo de presentaciones con estrategias puras y duras, ¿no? ¿Sí? Exacto. Explotando anomalías. Tengo un par de preguntitas. Sí, La primera es, ¿cuál es la fuente de inspiración? Mencionaste ahí que lo sacaste de Reddit, alguna. ¿Cuál es usualmente tu fuente de sí. inspiración, investigación propia, Mm. libros? ¿Por dónde empiezas a tener estas ideas? Bien, yo realmente soy un ratón de biblioteca. Bueno, aquí detrás estáis viendo mi biblioteca real, una parte, porque la otra está distribuida por toda la casa, que mi mujer casi me echa, y tengo libros de todo tipo, ¿no? Entonces, me baso mucho incluso en libros que son, algunos son antiguos, ¿eh? Porque ahí encontramos estrategias en estado puro, ¿no? Desde el clásico análisis técnico hasta nuestros amigos Kevin Davey, De pues, acuerdo. o sea, son Carver, o sea, todos los clásicos, vamos, todos. De ahí hay mucha fuente de inspiración, lo que pasa es que luego, lógicamente, hay que depurar y contrastar. Pero luego es De verdad que hay acuerdo. webs como Quant Connect, que la he citado en la presentación, Quant Connect, Sí, la conozco. ¿sí? Que realmente están publicando estudios muy interesantes porque son cuentas auditadas reales. Le he puesto una Y, está mal, ¿eh? Es sin la Y, ¿eh? En el chat. Y ahí realmente tenemos también fuentes potentes. Y recientemente estoy explorando con cierto éxito la función que hay de investigación profunda tanto en ChatGPT como en Perplexity. Lo que pasa es que como estas tecnologías a veces la inteligencia artificial alucinan, hay que hacer De acuerdo. un prompt desarrollado bastante complejo, ¿vale? Pero luego hay que validar todo lo que sale de ahí. Pero esa es la última fuente que últimamente también he incorporado a mis investigaciones. O sea que yo creo que con eso tenéis un panorama, pero eso sí, tiene que ser la nueva funcionalidad que hay que se llama investigación profunda, tanto Bien, en bien, gracias. Perplexity como en ChatGPT. Adhiero al old school, ¿no? Sí, A todo lo que hay por ahí dando sí, sí, vuelta, sí, 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 que totalmente. se compartía mucho más. La otra pregunta, asociada a lo que nos has compartido, costes de operación, las que han compartido, entiendo que alguna es real, con lo cual obviamente ya está incluido. En las Sí, otras, ha sorprendido, por lo menos a mí me ha sorprendido mucho la de Bitcoin, muy sorprendente, la curva al menos. ¿verdad que sí? O sea, a mí también me ha sorprendido, pero ya te digo, esto es un experimento. La ¿Ya? estrategia de Bitcoin opera mucho, es decir, en 7 años Lo vi ha hecho también, 3.000 operaciones y por lo lo vi tanto, también. depende del broker que estés utilizando, pues los costes hay que tenerlos en cuenta y yo de momento en el backtest no los he incorporado, ¿eh? Perfecto. En el backtest no están incorporados los costes de Buen transacción. comentario. ¿Sí? Por último, una pregunta más de método. ¿Ok? Sí, Te escuchamos hace algunos años atrás trabajando con el concepto de data mining sí, eh, y tomando un poco la referencia que hiciste de Carver, estas son sí, más idea driven, ¿ok? No es tanto totalmente. de data driven. Sí. ¿Cómo conjugaste estos dos métodos? Muy buena pregunta esta. Realmente yo creo que la virtud está en combinarlos precisamente. Es decir, hay estrategias. Fíjate, realmente empecé desarrollando estrategias puro machine learning. Eran patrones estadísticos que salían de minería de datos, De realmente, ¿eh? acuerdo, ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora realmente? No en este caso de las que he presentado hoy, que son pura idea driven, ¿eh? de Como acuerdo. mucho en los filtros, a lo mejor hago, pero es que pongo lo mínimo, ¿eh? Para que no haya un sesgo de sobreoptimización que nos esté estropeando el invento, ¿no? Pero, en mi opinión, otras estrategias que yo estoy operando, que no son las que he presentado hoy, lo que estoy haciendo es, sobre una base de idea driven, hago una extracción sesgada con esa idea driven, extracción de datos sesgada con esa idea driven, y entonces le aplico Ujú. machine learning. Eso es lo que hago. Perfecto. Perfecto. O sea, estás buscando dentro de una idea que ya Eso es, tiene. Perfecto. exactamente. Eso Es una es. búsqueda más que un descubrimiento. Es efectivamente, Bueno, eso es. O sea, bueno, Carlos, dale, por favor. sí, voy al océano o al mar donde sé que hay peces. Entonces, primero Perfecto. determino que aquí va a haber peces y entonces es cuando ya le meto la maquinaria de machine learning. Totalmente alineado. De nuevo, muchísimas gracias por compartir. Creo que te adheriste también a esta moda de compartir código
que también está muy bueno. Y de nuevo, un saludo grande y de nuevo, gracias por tu aporte a la comunidad permanente. Pues a tu disposición, Mariano, es siempre un placer hablar contigo. Voy a dejar de compartir. Entiendo que ya tenéis todos aquí el código y la web, porque de verdad que no me gustaría que os quedarais sin ellos si estáis interesados. Voy a dejar de compartir para veros a todos, bueno, los que tengáis cámara. ¿Eh? ¿Alguna pregunta más o algún comentario, alguna observación? Ya os digo que podéis, os voy a poner aquí por el chat mi email también, para que podáis preguntar lo que queráis. Ya os digo, hoy es verdad que otros años sí me he enfocado más en estrategias puras de Machine Learning. En este caso es idea driven de absoluto, ¿eh? O sea, es conocimiento del mercado y de ideas que he sacado, de, ya os digo, de libros, de webs y de investigación a través de inteligencia artificial, ¿eh? Combinando esos tres fuentes. Muy bien. ¿Más preguntas? Yo os animo a que hagáis experimentos, ¿eh? Es decir, con el código, siempre cada uno tiene su forma de operar y se pueden sacar cosas interesantes, sobre todo en cuanto a la descorrelación. O sea, que al final, fijaros que lo difícil que es encontrar estrategias bajistas que funcionen en el SP500, igual que es difícil también encontrar estrategias que funcionen con una curva como la que os he enseñado en Bitcoin, pero ya os digo que eso es un experimento, ¿eh? Habría que de traer costes de transacción, etcétera, que también depende del broker que utilicemos, ¿no? Porque esto hay brokers que realmente tienen costes de transacción extremadamente bajos, ¿no? Pero bueno, habría que investigar, pero sobre todo buscando el poder equilibrar las carteras. Esto tendría que formar parte de una cartera más amplia, lógicamente, ¿eh? No os estoy diciendo que solo operéis estas 4 estrategias combinadas y ya está. No. Yo os animo a que lo integréis, ¿no? Porque es la forma de poder aumentar la robustez de vuestras carteras, ¿eh? ¿De qué iba la estrategia que se rompió con el Brexit? Bueno, realmente no es que se rompiera, es que tuvo un drawdown grande. Voy a volver a compartir pantalla, te la voy a enseñar. Ah, vale, lo dices por este tema, ¿no? La del Brexit. Bien. Esta estrategia, sí, sí, tiene razón. Es que esta es una de las que tenía como candidatas para incluir aquí, pero no la he metido porque realmente no me gustaban los parámetros que tenía. Sí, era una estrategia en el euro dólar, el par euro dólar en divisas, en Forex, y explotaba un efecto estacional en los últimos días del mes, curiosamente. Un poco extraño. Yo la verdad es que no lo había oído hablar de ella nunca, la detecté y dije por curiosidad voy a... Los últimos días del mes, los 10 últimos días del mes, había un efecto estacional que en teoría era explotable y con el Brexit se rompió la estrategia realmente. O sea, aquello acabó mal. Entonces, los números globales no me convencían y entonces por eso no os la he enseñado, ¿eh? Lógicamente todo esto siempre hay que validarlo y hay que... Pero bueno, en este caso era estacional. Hay patrones estacionales que son curiosos. Yo también he escuchado otro patrón estacional, y es que si aíslas los 10 días del año, que más rendimiento existe, por ejemplo, en índices como el SP500, capturas el 90% del rendimiento del índice. Solo con 10 días en el año. Los mismos 10 días, ¿eh? No es 10 días en un año y 10 días en otro, sino 10 días en un año capturas el 90% del rendimiento del índice. O el 80%, vamos, algo brutal, ¿eh? Entonces, bueno, ese no lo he investigado a fondo, pero sé que hay literatura al respecto. Por lo tanto, este es un campo súper amplio donde siempre podemos estar al acecho de nuevas ideas y probarlas, ¿no? Pero sí, sí, esa estrategia, Alex, era del euro dólar, ¿eh? Del par euro dólar. Realmente no era del par euro dólar, en este caso era del futuro euro dólar. Pero bueno, se comporta igual que un contrato de CFDs euro dólar, ¿no? Pero era del futuro del euro dólar, el símbolo EC en TradeStation. Muy bien. Más cosas. Por cierto, otra observación es que estoy utilizando, aunque es verdad que aquí hay mucha gente fan de otro tipo de plataformas,
En este caso, para mí TradeStation tiene la enorme ventaja de que los datos pues, son fáciles de obtener y aunque es verdad que el reporte pues, deja algo que desear, ¿no? Pero los datos son fiables, son buenos, hay muchos años y directamente son accesibles, ¿no? Entonces, es una ventaja a la hora de, sobre todo, probar estrategias de futuros, ¿no? Muy bien. Más cosas. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Fernando me dice que se ha registrado en la web, pues muchísimas gracias. Ahí tenéis realmente, por decir un minuto de lo que consiste este proyecto. em, bueno, primero, no sé si sabéis que tengo un programa de radio en Capital Radio, en la emisora de radio, la segunda de España en economía, que se llama Cripto Capital, que es todos los lunes a las 3 de la tarde. Ahí hablo sobre todo de proyectos blockchain y del mundo cripto, pero tratado de manera seria. Es decir, aquí no hay cripto bros ni cosas de ese estilo, ni meme coins. De eso lo dejamos para otros. Entonces, el proyecto Cripto Finanzas Libres nace de la necesidad de ayudar a la gente a entrar en el mundo cripto sin cometer los errores que comete el 95% del mundo cuando entra en el mundo cripto, que básicamente comprometen su privacidad y básicamente comprometen su propiedad. Es decir, si tú tienes dinero en un exchange cripto, el dinero no es tuyo, es del exchange. Y entonces, pues yo lo que enseño es a evitar cometer ese error y a evitar también a ayudaros a ser completamente anónimos, de tal manera que podáis decidir vosotros mismos cuánto de vuestros beneficios. Bueno, pues ya sabéis, no os digo más, pero va por ahí los temas, ¿eh? Tratado todo de manera seria, absolutamente seria y contrastada, y sin decir cosas que luego no se pueden hacer, ¿eh? Que es el mal que ha habido en este mercado y los mitos que hay en este mercado muchas veces es por culpa de esto. Y por eso estoy haciendo también estas pruebas con estrategias con Bitcoin basados en estos efectos que os he dicho, porque realmente ahí, bueno, pues nos puede dar alegrías. Siempre vigilando lo que es la volatilidad, vigilando lo que son los drawdowns, vigilando lo que es el riesgo, porque si no, el tortazo puede ser descomunal, ¿eh? Y no me meto en meme coins, ¿eh? No me interesan los meme coins. Sé que se puede ganar mucho dinero en uno de cada 100 y por lo tanto, pues no es una estrategia que crea que es sólida para poder construir un patrimonio, ¿no? Eso es un resumen muy resumido, del proyecto de criptofinanzas libres. Pero si os interesa, podéis suscribiros a la newsletter y recibir todos los días un email pues, con alguna historia interesante y con alguna propuesta, lógicamente. Sí, sí, muy interesante. ¿Algo más? ¿Queréis ponerlo en el chat o podéis abrir el micrófono directamente y preguntarle a Carlos? Miguel dice muy Miguel, interesante. Oye, pues Miguel muchas gracias, Ángel. Miguel. Me alegro muchísimo de que te haya interesado. Em, y nada, pues ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros. Mira, se acaba de conectar Edu. No sé si Sí, por aquí. ha llegado un poco tarde, pero si quieres hablar con Carlos, Edu, aquí está disponible todavía. ¿Qué tal? No parece. Bueno. ¿Más cosas que queráis preguntar? Bueno, pues voy a dejar de grabar.